carácter como la marca distintiva de alguien, de algo, y especialmente nuestro como hijos del Señor y discípulos de Jesús. Y hablé que el deseo de Dios es que podamos siempre ir hacia cosas mayores, que podamos crecer. Escuchaba, mejor dicho, leí el comentario de alguien que generalmente hace distintos comentarios, por lo general comentarios críticos, y hablaba sobre algunas frases que se ocupan. La verdad es que el que algunas personas manipulen cosas no quiere decir que esas cosas no sean ciertas. Debemos tener cuidado en juzgar y meter todo dentro del mismo saco. Pero yo sé que este es el deseo de Dios. Cuando tú estás viviendo una vida victoriosa, tú miras la vida desde una perspectiva diferente. Mira, cuando el Señor te está dando victoria espiritual, esta es la perspectiva típica en la que la gente mira la vida desde aquí. El que no está viviendo en victoria espiritual, ¿dónde está? Derrota. Mira la vida desde acá. Y el que está en victoria, la vida desde aquí. Digo una cosa, ven exactamente lo mismo. Están siempre como eso. Hay personas que están viviendo vidas espiritualmente victoriosas y que ven todo desde una perspectiva más alta. Sus expectativas son más altas. Sus metas son, sus fuerzas son más altas. Muchas veces la sabiduría que van recibiendo, la experiencia es más alta. Por lo tanto, no nos debe sorprender que hay personas que están siempre impulsando hacia adelante. Debemos ser cuidadosos para entender si ese impulso viene de Dios o viene de un esfuerzo humano y carnal. Pero hay gente que está espiritualmente viviendo en victoria. Y qué importante que así sea, porque uno no le puede dar a alguien lo que uno no tiene. Quien vive en victoria, quien ha visto la gloria de Dios, ¿de qué te va a hablar? Gloria a Dios. Quien está en derrota, en fracaso, espiritualmente hablando, ¿de qué te va a hablar? De lo que abunda en el corazón, abra la boca. Aquel que es estrecho de visión, de mente, ¿de qué te va a hablar? De cuán estrechas son todas las cosas. Aquel que ha sido ensanchado en el Señor, ¿de qué te va a hablar? De cuán ancho es el camino que Dios te permite vivir, no en el pecado, eso se entiende, ¿verdad? Pero en Cristo. Fíjense, hermanos, que en el capítulo 14 de Juan, perdón, capítulo 16 de Juan, no lo busquen porque no es ahí la palabra, pero en el capítulo 16 de Juan les recomiendo que lean todo el capítulo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Mira, Jesús había estado por más de 3 años, día y noche. No solo se reunían una vez a la semana, 8 veces a la semana como nosotros, 4, sino que ellos vivían constantemente en presencia de Cristo. Y después de haber estado por más de 3 años con el Señor viviendo junto a Él, fíjense lo que Jesús les dice. Le dice: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Le estaba diciendo esto: mira, ustedes ven la vida espiritual desde aquí y yo la veo desde acá. Ustedes desde ahí ven hasta ahí, yo desde acá veo. Amén. Jesús le dijo: tengo muchas cosas que deciros, pero ahora, desde ese punto de vista que ustedes están, no las pueden sobrellevar, no las van a entender. Amén. Así que el deseo de Dios es ensancharnos, es hacernos crecer. Eso fue lo que había dicho yo. El número 1 era crecer. El segundo punto, camino a la madurez, es ser formados. No solo necesitamos crecer, y para crecer necesitamos la leche espiritual no adulterada, la sana doctrina, la palabra del Señor, bien dicha, bien predicada, bien exhortada, sino que además necesitamos ser formados.
Y saben, hermanos, ese es uno de los procesos más complejos, porque alimentarse leche, como decía Pablo, o perdón, Pedro, para crecer eso no cuesta mucho, ¿verdad? Es un proceso natural. Pero ser formado es un proceso donde hay una intervención. Ser formado significa ser modelado, significa ser esculpido, significa transformación. ¿Ok? Formado. Pensemos en la gente que amasa. ¿Cuántas mamitas, mujeres amasan aquí? Y hay hombres que también amasan, ¿verdad? Ok, ninguno está amasando fortuna, ¿verdad? Bueno, entonces al amasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces tú? Tú juntas todos los ingredientes en la masa y empiezas a, ¿cómo se llama ese proceso? A trabajar la masa. A sobar la masa. Bien. Sobar la masa. Entonces, de hecho hay una máquina que se llama sobadora, ¿no? No me pregunten qué es lo que hace, me imagino que es sobar la masa. Ah, muy bien. Somos secos, parece. Pero lo nuestro no es la panadería, por lo menos lo mío, ¿no? Hay otros que saben. Pero bueno, cuando tú trabajas la masa, primero es eso, es una masa, ¿verdad? Pero luego tú le vas dando forma. Y para darle forma, ¿qué tienes que hacer? Muchas veces, ojo, la tienes que separar, la tienes que moldear, la tienes que manipular, o sea, con las manos, ¿verdad? Tienes que a veces aplastarla. Oh, ¿están entendiendo, verdad? Hay un proceso ahí. Para ser formado hay un procesamiento. Uno cree que es, oh, conozco a Jesús, ahora listo, soy instrumento de cuidado. Hay un proceso. Primero crecer. Mientras voy creciendo, Dios dice, ok, llegó, ahora hay que empezar a formar. Y formar significa quitar y agregar. Hay que empezar a transformar cosas que están en uno. La masa está como un todo, pero la masa va siendo transformada, ¿no? En la medida que va siendo manipulada, se transforma. No es el mismo trozo, ni tiene el mismo tamaño, ni la misma forma que al principio. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente lo que tiene que ocurrir con nosotros para que podamos alcanzar la madurez. Debemos atravesar por un proceso de ser formados, un proceso formativo. Lea conmigo Gálatas 4:19. Me gusta mucho el tono que ocupa el apóstol Pablo, que escribe acá inspirado por el Señor. Lo tiene, ¿verdad? Dice así: hijitos míos. Hijitos míos. Eso es un tono amoroso, ¿no? Es un tono paterno, un tono amoroso. Un tono que brinda aliento, que brinda cobertura, ¿cierto? Dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo había leído antes una vez el contexto de esto, ¿verdad? Y Pablo decía: estoy perplejo, estoy confundido, dudoso respecto al proceder que ustedes han tenido. Yo no les he enseñado así. Esto no es lo que aprendieron de mí, les estaba diciendo. Él está en cierto modo reprendiéndoles, a la vez exhortándoles, pero fíjense en el tono que les habla. Igual les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué está tratando de decir allí? Igual que una mujer que está en un trabajo de parto y que siente las contracciones, los dolores de las contracciones, así se siente Pablo. Él está tratando de dar a luz algo en esa iglesia. ¿Qué es lo que él busca dar a luz? Él busca dar a luz una iglesia madura, una iglesia en donde en cada hombre y mujer de esa iglesia Cristo se puede ver, donde Cristo puede gobernar, puede ser Señor, Dios y Rey en esas vidas. Y Pablo se da cuenta por la evidencia que no es así. Y dice: hijitos míos, en un tono amoroso, pero expresando un dolor que él siente. Él dice: me duele
Igual como le duele a una mujer cuando tiene dolores de parto, así me duele. Estoy sintiendo las contracciones. Yo como pastor, como apóstol, como responsable de estas vidas espirituales, estoy sintiendo contracciones, si se puede decir, hasta que en ustedes yo pueda ver a Jesús. Hasta que Jesús sea formado. Hasta que yo al mirarte pueda decir, sí, Jesús está actuando ahí. Jesús es Señor allí. ¿Saben, hermanos? Hay una tremenda diferencia entre que Jesús sea Salvador y sea Señor. Él quiere ser Señor y Salvador. Muchas veces nosotros queremos que Él solo sea Salvador, pero no Señor. ¿Por qué? Porque si es Salvador, me salva de mi estado, de mis pecados, de mi condenación, de la perdición, de todo. Me salva de mis problemas, me salva de mis necesidades, me salva, Salvador. Pero si Él es Señor, Él no solo me salva, sino también me corrige, me gobierna, me dirige, decide, define por mí. Entonces la gran necesidad es que la iglesia madure y logre comprender que Jesús no solo es el Salvador, sino que Cristo es el Señor. Y que tus decisiones, mis decisiones y las decisiones de toda la iglesia sean tomadas en Cristo. Sean tomadas poniendo primero a Cristo. Sean tomadas para la gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces cuando usted ve un creyente, hombre o mujer, que no vive así, usted se da cuenta que hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? Que Cristo sea formado, que el carácter de Cristo pueda estar allí. Y para eso tiene que haber un trato, tiene que haber un proceso. Para eso Dios va a tener que agarrar tu vida, que es una masa, y la va a tener que ulerear, tomar, juntar, separar, juntar, no sé, poner, quitar lo que necesite, darle vuelta, moldearla, apartarla a veces, tomarla solita aparte, ¿verdad? Luego, una vez que esta parte, darle forma de nuevo, redondearla, quizá de repente apoyarse encima, como yo he visto que hacen muchas veces cuando hacen el pan, y cargan, ¿cierto?, con fuerza. Imagínate que esa masa es tu vida. Y tú estás ahí, el Señor está tratando para allá, está dándote vueltas, y de repente te carga, ¡ay, Señor! Pero ¿qué está haciendo Dios? Está dándome la forma que Él necesita. ¿Por qué? Y si tú te das cuenta, cuando un panadero hace pan, él busca que todos los panes tengan el mismo tamaño, la misma consistencia, la misma forma. ¿O no? ¿O no es así? ¿Y cuál es el modelo al cual el Padre quiere conformar todas sus masas? A Cristo. El modelo está, el molde está. Entonces el Padre trabaja en uno para que uno llegue al molde. Y si uno está más grande, ¿qué es lo que hace el Padre? Le corta y le saca y le vuelve a dar la vuelta y le echa agua, le pone un poco más de harina. No sé, yo no soy experto en esto, pero les digo lo que he visto. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el panadero puede tomar y poner al lado y decir, sí, está en el punto. ¿Lo entiende, verdad? Eso es, hermano. Eso es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Y sí, a veces nos duele. A veces nos duele. El Señor nos aprieta, de repente nos corta, nos da vuelta para allá, nos mueve para acá. Pero Señor, te tranquilo que el Señor te mueve para otro lado. ¿Sí o no? Igual que una masa. Pero el producto final que Dios tiene en mente, quiero que seas igualito a Jesús. Si al final de nuestro camino el Padre nos va a poner junto al molde que es Cristo, y si yo tengo una forma diferente, un tamaño diferente, ¿sabe lo que va a significar? El Jesús va a decir, yo nunca te conocí, tú no eres como yo. Sin importar si yo fui mormón, tío, ¿me entienden, verdad? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? Al final es el producto el que va a decir si yo estaba o no siendo formado en
Cristo. Ahora es evidente, y a veces demasiado evidente, que ciertas personas en ciertas iglesias y religiones no están siendo formadas a Cristo. A veces es demasiado evidente, a veces cae de maduro, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, no nos podemos quedar en lo superficial, porque el producto final es el que dirá. Por eso que el Señor dice, por el fruto. ¿Puedo yo cortar el árbol sin haber visto el fruto? No. Pero una vez que yo veo el fruto, estoy en condiciones de decir, este árbol se va al fuego. Este árbol me está quitando el paso, lo corto, porque no está dando el fruto que debe. ¿Me entienden, verdad, hermanos? Eso es exactamente lo que debe primar para nosotros. Eso es exactamente. Entonces Gálatas decía eso: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Saben, hermanos, que yo como pastor me duelo mucho cuando veo que algún hermano o hermana no actúa en conformidad con lo que yo le he enseñado. A mí me causa dolor eso, porque yo estoy esperando ver que esa vida está siendo formada. Exacto, ese es mi gozo. ¿Me entiende, verdad? Ese es mi mayor gozo cuando yo, o no es así, Claudio. Nuestra mayor alegría es cuando, oye, supiste que el hermano, la hermana, tanto, tal cosa, aleluya, nos gozamos, muchas veces se nos caen las lágrimas de alegría, Dios sabe. No estoy exagerando, hermano. Pero de la misma manera se nos caen las lágrimas de tristeza cuando decimos, no, yo veo a este hermano mal. Yo veo a esta hermana que se está alejando. Yo veo a esta persona que a pesar de que le hemos dicho tantas veces, no quiere responder. ¿Entienden? Y de alguna manera quizás diferente, porque yo no me compararía jamás con el apóstol Pablo, pero en alguna medida yo también sufro dolores de parto, esperando ver a Cristo ser formado en esta hermandad. Me gozo cuando veo que está el Señor, pero me entristezco cuando veo que no está. Me gozo cuando visito un matrimonio y me dice, pastor, ¿se acuerdan los problemas que había si ya no están? Ahora estamos lidiando con otras cosas. Yo me gozo, porque quiere decir que esos problemas ya fueron tratados y solucionados. Pero si pasa el tiempo y la queja, el problema sigue siendo el mismo, a mí me da tristeza. Yo como pastor y como papá, espiritualmente hablando, querré, por supuesto, el bien, siempre desearé el bien. ¿Qué padre desea el mal para sus hijos? Ninguno, ¿verdad? Un verdadero padre siempre va a gozarse en ver a sus hijos en bien. Y yo animaré y trataré en lo que yo pueda de apoyar para que las cosas vayan bien. Pero qué gozo es para mí, donde yo sé que ya dieron vuelta la página, están lidiando con otros problemas, porque eso para mí es síntoma, es fruto de que están en otro capítulo. Amén. Con sus hijos, entre ellos como hermanos, pelean por lo mismo. Dice, otra vez le voy a tener que decir, ¿le pasa o no? Otra vez vamos a hablar lo mismo, otra vez vamos a arreglar, otra vez tengo que castigar, otra vez tengo que poner reglas, otra vez sobre algo que ya deberían estar haciendo. ¿Te pasa, verdad? ¿Qué genera en tu corazón eso? Tristeza y también un desgaste, ¿o no? Pero tú eres mamá, eres papá, no puedes decir, ya me cansé y lo dejo. No, tu deber, tu sentir natural te lleva a decir, no, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, tenemos que tratar esto. Y eso te desanima, te desalienta, te cansa. Pero cuando tú ves que tus hijos ya no están peleando, discutiendo por eso, están discutiendo pero por otras cosas, ¿qué hay en ti? Hay esta reflexión: han crecido. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Usted puede intercambiar la palabra siglo por mundo. Porque la palabra que se ocupa allí significa ambos. Significa siglo y significa mundo. Entonces lo que está diciendo, no te conformes a este mundo, ¿cierto? No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad que Dios tiene para ti? Es buena, es agradable y es perfecta. ¿Lo escuchó? Eso tienes que preguntar. A veces, ¿cuántos de repente no saben exactamente? Digo, ¿qué quieres de mí? No sé. ¿Cuántos exactamente no lo saben? Bueno, pero hay algo que tienes que saber. Que no importa cuál sea, no importa dónde sea, no importa cómo sea, esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando usted le pregunten ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo es? Bueno, mi futuro en Cristo es bueno, agradable. Eso no significa que en el camino no pueda haber una enfermedad, un problema financiero, una lucha por aquí o por allá. No quiere decir eso. De haberlo lo va a haber, lo más seguro en algún momento. Porque todos estamos sujetos a las mismas reglas naturales de la naturaleza. Pero en Dios, en lo que a Dios respecta, mi futuro es bueno, agradable y perfecto. Pastor Gabriel, pero hoy día estoy viviendo una prueba que usted no se imagina. No me importa lo que tú me digas hoy de tu vida. Yo le creo al Dios que escribió eso. Y Él dice que sin importar cómo esté tu vida hoy, la voluntad que Él tiene para ti es buena, agradable y perfecta. ¿A quién le voy a creer? Entonces cuando venga el diablo y va a venir a decirte, oye, no pasa nada, las cosas van mal, está de mal en peor, tú le vas a decir, escucha, diablo, la voluntad que mi Dios tiene para mí es buena, agradable y perfecta. Pero mira los problemas que hay aquí, no me importa. Él es soberano, Él es todopoderoso y Él va a hacer que esos problemas redunden para bien en mí. Y yo voy a ver al final, ¿verdad?, que Él no miente, que su voluntad para mí era buena, agradable y perfecta. No estoy diciendo al final cuando muramos, no, sino que voy a ver, ¿no? Saliendo de este proceso voy a ver su buena voluntad, agradable y perfecta. Pero esto requiere comprobación. Esa voluntad buena, agradable y perfecta debe ser comprobada. Y la única manera que yo pueda comprobarla es teniendo una mentalidad, un entendimiento transformado. Y aquí es donde yo quiero precisar. Porque el punto 2, el punto 1 era crecer, el punto 2 es ser formado y transformado. Tiene que haber una transformación ¿de qué? De mi manera de ver las cosas. De mi manera de ver la vida. Voy a poner un ejemplo, hermano. Permíteme usarte tiempo. Yo puedo verlo a él como mi enemigo. Esto con la guitarra hoy día, ¿verdad? ¿Lo hizo bien o no? Sí, y fue una bendición. Pero mira, según mi entendimiento, yo puedo verlo como me quiera cerrochar el piso. ¿Sí o no? O puedo verlo como, qué bendición, qué bueno que Él lo haga, que lo siga haciendo más y mejor. Lo hemos aprendido también, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Es la misma persona, está en el mismo contexto, pero de acuerdo a qué entendimiento tenga yo lo puedo ver como mi enemigo o como mi aliado. El hermano o la hermana que se acerca a mí para decirme, hermanita, hermanito, estoy orando por ustedes, sabe, Dios me puso un sentir. Yo puedo tomarlo como que cree que yo no soy espiritual, que yo no puedo orar por mi cuenta. O puedo tomarlo como gracias a Dios, porque hay alguien que está preocupado por mí. ¿Te das cuenta de qué va a depender eso? De cómo yo estoy entendiendo eso. Yo estoy viviendo una situación complicada hoy día. Por ejemplo, no la estoy viviendo, pero es un ejemplo. Estoy viviendo una situación complicada hoy día y yo puedo a través de esto simplemente enojarme con todo el mundo y que nos pasa o no. O puedo ver a través de esa situación complicada que Dios me está enseñando algo.
y que a través de eso me va a hacer más fuerte. Todo depende del entendimiento con el que yo proceso las cosas. Por eso yo he dicho en otras ocasiones como ejemplo, si tú llegas a la mitad de la película, tú no sabes qué pasó. Y de repente tú defiendes al malo, ¿sí o no? Tú ves que hay uno que está arrancando así en la película y que los demás vienen todos detrás de él, ¿cierto? Y tú dices, pobrecito, mira, todos los que lo vienen pillando. Si tú hubieras llegado 10 minutos antes de la película, te hubieras dado cuenta que el tipo le robó todo a esos que estaban ahí. Y tú dirías que lo pillen nomás. ¿Sí o no? La película es la misma, pero ¿qué cambió? Tu entendimiento. Amén. Nosotros venimos a Cristo. Ven, Janito, ayúdame tú ahora. No quise parar al hermano Carlos. Gracias. Mira, este hombre acá no tiene al Señor. Está perdido. Pero aquí, en este punto de su caminar, conoce a Cristo. Y ahora está en el lado de los salvos. Es salvo, ¿no? Si tiene al Señor, es salvo, ¿verdad? Ok, escúchame. Jesús está en él. El Espíritu Santo vino a él. Es hijo de Dios. Ok. Dios lo ama. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para él. Ok. Pero déjame decirte algo. Él aquí acaba de salir de acá. Y por lo tanto su entendimiento todavía, aunque él ha sido lavado por la sangre de Jesús, perdonado de sus pecados, le ha sido dada una vida nueva. Todas sus hojas de maldad, de pecado, de todo fueron arrancadas por Dios, sepultadas. Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Pero ahora él es una nueva criatura en Cristo, pero todavía en él está la mentalidad. Él aquí debe ser, escucha, mentalizado. ¿Tú has escuchado cuando a veces la gente dice, allá en la iglesia ustedes les lavan el cerebro? No, a mí nadie me lava el cerebro. Mentira, sí, Dios te lava el cerebro. Dios me lavó a mí el cerebro de tal manera que lo que antes eran mis amigos ahora son mis enemigos. Lo que yo antes odiaba ahora lo amo, y lo que amaba ahora lo odio. ¿Qué pasó conmigo? Dios me lavó el cerebro. ¿Cómo me lavó el cerebro? A través de su palabra, a través del accionar del Espíritu Santo, que en este punto yo venía perdido. En este punto el Espíritu Santo vino a mí. Jesucristo, su sangre me lavó, me limpió, me hizo una nueva criatura. Pero ahora yo debo empezar un proceso de ¿qué? De renovación de mi entendimiento. Gracias, hermano. Gracias por el mundo. ¿Se entendió, verdad, hermanos? Claro, yo estoy acá. Entonces yo no entiendo cómo dice que hermano, y mira lo que hizo, mira dónde fue, mira. Pero ojo, que esto es un proceso. ¿O no es así? Sí. O tú desde el día inmediato, exacto. Yo les he dicho, el día que yo conocí a Jesús fue el día más lindo de mi vida, precioso. Pero ese día yo no terminé en la salvación. Ese día comencé en el camino de la salvación. Y para mí ese día Dios era así. Y mientras fui caminando con Dios, su imagen fue creciendo. Y hoy día yo sé que ni este mundo, ni esta galaxia, ni este universo es capaz de contener al Señor. ¿Lo entendió, verdad? Yo ese día sabía que era grande Dios, pero hoy día entiendo cuán grande es. Y eso ha sido parte de un proceso de formación, ser formado, de un proceso de transformación. ¿A cuánto le falta? Amén. Ah, muy bien, hermano. Si alguno hubiese dicho no, a mí no, mentiroso. A todos nos falta. A todos. Ninguno de nosotros puede decir, no, yo estoy bien. No, eso no es verdad.
Porque estamos siendo transformados de día en día. Estamos siendo cambiados de gloria en gloria. Pero lo bueno es que la voluntad de Dios para ti y para mí, ¿cómo es? Buena.